terremoto de 6 grados mató a al menos 812 personas y dejó más de 2.000 heridos en Afganistán, pero se sospecha que hay muchas más víctimas sepultadas bajo los escombros. $1.7 millones de estudiantes vuelven hoy a las aulas en la Sierra y Amazonía. La policía podrá ingresar a las instituciones educativas como medida excepcional para garantizar la seguridad de alumnos y profesores. En entrevista con Ecuavisa, la canciller Gabriela Sommerfeld reveló que el gobierno ecuatoriano está dispuesto a recibir hasta 300 migrantes extranjeros enviados por Estados Unidos en calidad de refugiados. Es uno de los temas que tratará con el secretario de Estado, Marco Rubio, que arribará al país la noche de este miércoles. En la Corte Constitucional se realiza la audiencia de la tercera ley urgente del gobierno impugnada. Según los demandantes, permite el espionaje arbitrario y la persecución a quienes piensen distinto. Ecuador y Corea del Sur firmarán mañana un tratado de libre comercio que permitirá que el 80% de los productos ecuatorianos ingresen al mercado coreano con arancel cero, tan pronto entre en vigencia. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información. Este lunes 1 de septiembre del 2025. Afganistán fue azotado ayer por un terremoto que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y heridos. Fernando, ¿qué tal? Estefi, buenas tardes, amigos. La ayuda a ese territorio de difícil acceso está llegando incluso en helicópteros y equipos médicos desde varias provincias están en camino para atender a los miles de heridos. Afganistán. Terremoto devastador. Un terremoto en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, mató 812 personas, dejó heridas al menos a otras 2.000. La sacudida de magnitud 6.0 ocurrió a las 23:47 del domingo, provocó gran destrucción en una serie de localidades de la provincia de Kunar. Un terremoto de magnitud 6 sacudió ayer el este de Afganistán, afectando a la provincia de Kunar. Imágenes de cámaras de seguridad captaron la sacudida que ocurrió el domingo, cerca de la medianoche. Las mayores afectaciones se registraron en una región montañosa y vulnerable. Aquí las escenas son desgarradoras, pues hay decenas de aldeas afectadas, con cientos de casas colapsadas. Los sobrevivientes afirman que hay muchas personas atrapadas bajo los escombros, incluyendo niños y ancianos. Según un portavoz del gobierno talibán, se están enviando equipos médicos desde varias provincias y desde la capital, Kabul. Sin embargo, debido al difícil acceso a este territorio, los equipos de rescate están siendo enviados en helicópteros. Imágenes de medios locales muestran al personal de emergencias llegando y embarcando de inmediato a los heridos más graves. Las recientes lluvias han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra, lo que ha bloqueado por completo las carreteras y dejado a la región sin señal telefónica, lo que complica la llegada de ayuda. Se puede ver a los habitantes caminando entre los restos de las viviendas destruidas. Esta es una región agrícola muy pobre, con casas de construcción precaria. Esto ocurre mientras Afganistán enfrenta una grave crisis económica y aislamiento internacional desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. Y aunque el terremoto de Afganistán de 6 grados es considerado de magnitud moderada, generó consecuencias devastadoras. La ubicación geográfica de Afganistán y la estructura de las viviendas están entre las principales razones, como explica Vanessa Robles. Afganistán es un país propenso a terremotos de gran violencia. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo fue de 6.0 grados. Su epicentro ocurrió a 27 kilómetros al noreste de Jalalabad y su profundidad fue de apenas 8 kilómetros. El director del Instituto Geofísico de Ecuador, Mario Ruiz,
explica que cuando un terremoto está muy cerca de la superficie, como ocurrió en ese país, se vuelve más destructivo, ya que las ondas sísmicas liberan su energía muy cerca, aumentando su potencia y sacudida. Seguramente tendremos réplicas de este sismo por varias semanas. Algunas de estas réplicas son de magnitud superior a 4, lo que les hace que ya puedan ser sentidas por la población. Afganistán tiene una particularidad que lo hace vulnerable. Está situado sobre múltiples fallas tectónicas y por ello, terremotos como este suelen ser poco profundos. El país se ubica sobre el punto de colisión de 2 placas tectónicas, la índica, que se desplaza hacia el norte, y se impacta contra la placa euroasiática. Este choque ha creado la cordillera del Hindu Kush, por ejemplo. Prolongación del Himalaya, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. La estructura arquitectónica del país también lo vuelve vulnerable, sobre todo en las zonas rurales, donde las casas son de ladrillos de barro o paja, señala Ruiz. Infraestructuras que pueden colapsar fácilmente ante los efectos de los sismos y afectar a las personas. Los temblores se sintieron en Kabul, a 140 kilómetros, Islamabad, Lahore en Pakistán e incluso en Delhi, India. Clases. Regreso a las aulas. El presidente Daniel Noboa inauguró el año lectivo en la Sierra y Amazonía en un evento en el Colegio Juan Montalvo de Quito. El mandatario presentó el plan Nos Cuidamos para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes. Patricio Díaz informa que incluye las acciones que la policía puede realizar en los centros educativos. La seguridad fue el centro del evento de inauguración del año lectivo en la Sierra y Amazonía. Y empezó con los estudiantes del Colegio Juan Montalvo en el centro norte de Quito. Se les hizo una revisión exhaustiva previo al acto. El presidente Daniel Noboa presidió el inicio de clases y presentó ahí el Plan Nacional para la Seguridad Educativa denominado Nos Cuidamos. El mandatario dijo que el objetivo es que los establecimientos de educación sean un lugar seguro para estudiantes y docentes. Sabemos que la violencia ha intentado entrar a los espacios educativos, pero siempre estaremos nosotros para luchar contra eso. Queremos que nunca más sean víctimas de la delincuencia en el lugar donde sueñan y aprenden. La ministra de Educación y el ministro del Interior firmaron el convenio que regulará la intervención excepcional de la policía en los centros educativos. Podrán ingresar en casos de flagrancia, orden judicial o riesgo inminente. Es decir, cuando una comunidad educativa se encuentra bajo cualquier tipo de amenaza, cuando un docente se podría encontrar extorsionado, cuando hay tenencia de armas blancas o pues también microtráfico de drogas. Según informó el ministro del Interior, 12.000 policías participarán de la seguridad en los establecimientos educativos de Sierra y Oriente. El jefe de Estado resaltó también que se va a enseñar educación para la seguridad y la ministra Alegría Crespo dio más detalles. Chicos que sepan identificar algún riesgo que se puede dar incluso a través del internet. Y en segundo de bachillerato tendremos acción cívica, pues ya es una formación integral en defensa personal, en justamente temas de primeros auxilios. Aunque se conoció que al menos 1.200 planteles no estaban en condiciones óptimas para el reinicio de clases, las autoridades resaltaron la inversión en infraestructura para este periodo de $43 millones. El ministerio informó que se han incorporado 2.300 nuevos docentes para un total de 99.000 que empiezan este año lectivo, con 1.7 millones de estudiantes que retornarán a clases progresivamente durante la semana. El retorno progresivo a las aulas comenzó con presencia policial en los exteriores de los planteles. Con el inicio de clases en estas zonas también se reactiva el comercio. Carla Delgado describe el panorama. El inicio de clases en la Sierra y Amazonía marcó este lunes un cambio en la dinámica no solo de las unidades educativas, sino de las ciudades. Una muestra fue la congestión vehicular. En Quito, los problemas se presentaron principalmente en los accesos al centro, con mayor presencia de vehículos y estudiantes.
En los exteriores de las instituciones educativas, decenas de padres de familia esperaban para acompañar a sus hijos en la inauguración del año escolar. La policía reforzó el resguardo en los alrededores de los colegios priorizados por el Ministerio de Educación. 174 en total en la Sierra y Amazonía, donde se han identificado problemáticas relacionadas con la presencia de bandas delictivas. Yo opino que está muy bien que los chicos estén respaldados porque el año anterior había muchos problemas. ¿Cómo cuáles? Les vendían droga. El retorno a las aulas también dinamizó el comercio. Para dueños de papelerías y librerías como esta comerciante, el regreso de los estudiantes representa un aumento del 50% de sus ingresos. Claro, ahí sí, gracias a Dios, ahí ya se revive porque también hay el instituto, todo eso ya empieza a seguir más adelante. En Chimborazo, 231 unidades educativas reabrieron sus puertas. En la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado, cerca de 2.500 estudiantes iniciaron el año. El acto inaugural reunió a docentes, estudiantes y padres de familia. Los alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato fueron los primeros en ingresar. Tras las indicaciones generales, cada estudiante acudió a las aulas. Acompañando a la inauguración de mis nietos y a dejar el primer día es emocionante como padres de familia y niños también. En un proceso que, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, se desarrollará de manera progresiva hasta el miércoles. La canciller ecuatoriana anunció esta mañana que entre los acuerdos de cooperación con Estados Unidos está la firma de un convenio para que Ecuador reciba a 300 deportados al año de diferentes nacionalidades, pero con algunas condiciones. Y entre otras colaboraciones está el interés de instalar bases militares estadounidenses. Diego Cuenca con el informe. Los acuerdos que se firman. En entrevista con el programa Contacto Directo de Ecuavisa, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, adelantó uno de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, que están por concretarse con la visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien arribará al país en la noche del miércoles 3 de septiembre. Se trata de un convenio pedido por Estados Unidos para recibir deportados de otros países. En el caso del Ecuador, va a ser un programa limitado que responde solamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia y que tenga ciertas características como buen estado de salud, que no estén enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar que pueden ser hasta unas 300 por año. La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, reveló que antes de la visita de Rubio habrá una reunión en la Cancillería con alcaldes para tratar temas de seguridad del Estado. Están convocados los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca a una reunión preparatoria donde se pretende revisar los principales asuntos sobre la seguridad del Estado ecuatoriano. Sommerfeld también explicó que en los diálogos se incluyó la posibilidad de instalar bases militares estadounidenses en territorio ecuatoriano. No necesariamente una base para asuntos militares, pero sí base de diferentes tipos de cooperación. Eso es lo que se está trabajando. Hay la voluntad de ambos países. Ningún país impone nada. El Ecuador no impone, Estados Unidos no impone. Entre otros temas, Sommerfeld destacó el interés de Japón de concretar un acuerdo comercial, por lo que en las próximas semanas el gobierno ecuatoriano recibirá una delegación de ese país. Ese posible tratado comercial por ahora tiene el respaldo de una treintena de empresarios que ya lograron el primer acercamiento con proveedores e importadores japoneses interesados en la oferta exportable ecuatoriana. Un total de 12.9 millones de barriles de crudo Oriente y Napo fueron vendidos a dos empresas chinas tras una licitación realizada a finales de agosto. El país obtendrá $700 millones por estas ventas, con un precio del barril fluctuando entre $62 y $64. El reporte con Hernán Higuera. Al mes de que se recuperó la producción de petróleo tras la crisis de julio por la rotura de los oleoductos, Petroecuador logró comercializar con condiciones de mercado del día 8.6 millones de barriles de crudo Oriente y 4.3 millones de barriles de crudo Napo. Según el gobierno, en las licitaciones internacionales se invitó a 30 empresas calificadas por Petroecuador. 14 presentaron ofertas. Al final, los mejores diferenciales los ofrecieron Petrochina Internacional y Unipec América Inc.
Petroecuador generará ingresos para el país de más de 700 millones de dólares tras los procesos de licitación en los que se concretó la exportación de 8.6 millones de barriles de crudo Oriente y 4.3 millones de barriles de crudo Napo. 1.440.000 barriles de crudo Napo saldrán en 4 embarques de 360.000. Otro embarque será de 2.160.000 barriles en 6 cargamentos de 360.000 y un tercero de 720.000 barriles. El precio del barril del crudo en junio alcanzó casi los $75. En julio, que no hubo producción por el colapso del SOTE y el OCP, se mantuvo en ese precio. Los nuevos procesos de licitación salieron con un precio de entre $62 y $64 por cada barril. De ahí que para los analistas es necesario que Petroecuador tenga planes de venta a mediano plazo en mejores condiciones. Desde mayo del año pasado no se efectúan concursos en mediano plazo, aún existiendo disponibilidad de crudo. Entonces, creo que los concursos de mediano plazo nos ayudarían como país a tener premios que podrían sumarse al precio de venta final. Las exportaciones colocadas se transportarán a China. El IES ha destinado 8.800 millones de dólares a los prestadores de salud externos desde 2013. 15 representantes legales han recibido cerca de la mitad de ese dinero. En la lista hay organizaciones benéficas, pero también hay prestadores con hasta 11 empresas y otras que pertenecen a un mismo grupo familiar. Luis Alfredo Zúñiga amplía el tema. Si se revisan las cifras del IES desde 2023, su deuda con los prestadores externos se disparó. Por eso, al dejar de ser rentable, decenas se están cerrando. Pero si se mira hacia atrás, desde 2013, los establecimientos externos vivieron una larga época de bonanza. En 12 años, el IES pagó 8.800 millones de dólares a 1.087 prestadores. Pero casi la mitad de ese monto lo concentran solo 15 representantes legales. Así lo recoge una investigación de Diario Expreso. Los 5 prestadores externos que más facturaron a la Seguridad Social son la Junta de Beneficencia de Guayaquil con 1.024 millones de dólares. La institución señaló a Televistazo que son prestadores desde 2012, atendiendo más de 7 especialidades en 4 hospitales y que los pacientes derivados del IES son solo el 15% del total. Aseguraron que tienen la información de cada derivación para ser auditada, que emplean a miles de personas y han invertido en tecnología, que al principio recibían 350.000 pacientes al año y actualmente son 30.000 y aún así la demanda supera su capacidad. Le sigue Davita, una multinacional que concentra a 11 empresas con 22 clínicas dializadoras. Todas dan servicio al IES. Juntas recibieron 458 millones de dólares desde 2013. Sin embargo, Davita las compró apenas en junio de 2024 a otra multinacional. Desde esa fecha, el IES les desembolsó 50.8 millones de dólares. Para este grupo, los rubros que reciben por derivaciones son importantes. Al mes atienden 5.800 pacientes y de ellos, el 58% son afiliados, según un comunicado que la multinacional remitió a Televistazo. También aseguraron que su facturación se hizo de acuerdo a la normativa nacional y controles internos. La representante legal es Ana Cecilia Andino, que ya estuvo vinculada a las 11 dializadoras antes que las compre Davita, pues ocupó la gerencia o la presidencia en distintos periodos según la Superintendencia de Compañías. En la misiva, Davita confirma que Andino ha trabajado en el sector renal por 12 años y remarcan que aunque es la representante legal, no es la accionista y que actualmente el IES les debe dinero, pero siguen atendiendo pacientes. En tercer lugar está Solca, que ha recibido 400 millones. Su titular, José Jaubín, aseguró en un comunicado a Televistazo que son prestadores desde 2008 y que atienden 17.000 pacientes por mes, de los cuales el 41% son derivaciones del IES y que sus facturaciones son auditadas, además que reinvierten el dinero recibido. Siguen Esculapio y Dialcíbar, que abarcan al Hospital Alcíbar de Guayaquil, el cual recibió 287 millones de dólares. Su representante legal, Raúl Alcíbar,
indicó a Televistazo que desde 2004 han atendido a más de 40.000 afiliados, jubilados y dependientes, que hasta 2024 fueron el 50% de los ingresos del hospital, y justificó los montos desembolsados, señalando que hasta el 65% se destinó a salarios, compra de medicamentos e insumos, y que los pacientes que recibieron del IES no fueron asignados de forma discrecional. Y en quinto lugar están Servicios Hospitalarios Albo Teotón y Teotón Servicios de Salud, antes llamada Industrial Inmobiliaria Teotón. En conjunto, obtuvieron 268.1 millones. Las firmas, según los datos del IES, están representadas por Roberto Ponce, aunque actualmente solo gerencia a una de ellas. Las firmas administran las dos sedes de la Clínica Kennedy en Guayaquil y San Borondón y el Hospital de Especialidades de la ciudad, que antes fue otra sede de la Clínica Kennedy. Estas casas de salud están vinculadas a la familia del actual presidente del directorio del IES desde junio, Edgar Lama, quien no ha respondido a la solicitud de entrevista de este noticiero. Y esta noche en Televistazo les presentaremos el diálogo con un representante legal de uno de los principales prestadores externos del IES, aunque reconoció la rentabilidad del negocio de la salud y su participación en varias firmas, aseguró que desde el IES se le pedía aumentar su capacidad de atención odontológica. Por el delito de hurto es investigado un enfermero del Hospital Monte Sinaí de Guayaquil. La policía encontró en su poder ampollas de fentanilo y otros insumos. El Ministerio de Salud mantiene abiertas las investigaciones en este hospital, donde se indaga una presunta red de robo de fármacos, como nos cuenta Bessie Granja. Ampollas de fentanilo, jeringas y otros insumos fueron los medicamentos que estaban en el vehículo de un enfermero del Hospital Monte Sinaí, que fueron sacados sin autorización. Según la policía, el hallazgo se cumplió en un operativo de control dentro de esa casa de salud, como parte de la investigación que el ministerio realiza a raíz de detectar que este y otros medicamentos se vendían ilegalmente en carpas en la parte exterior del hospital, las cuales fueron retiradas el pasado viernes. Tras el hallazgo, el Ministerio de Salud presentó una denuncia ante la Fiscalía. Esta cartera de Estado presume que los medicamentos e insumos pertenecen al Hospital Monte Sinaí, donde se mantienen abiertas las investigaciones. En un comunicado en la cuenta oficial X, la cartera de Estado confirmó la detención del enfermero. Por su parte, el ministro de ramo, Jimmy Martin, señaló: es increíble que exista personal de salud que le robe a los pacientes, y afirmó que no permitirán la impunidad hasta extirpar a estos malos elementos del sistema. Durante un recorrido, Televistazo constató que ahora los pacientes y familiares deben identificarse para ingresar al hospital. Y a quienes cumplen visitas se les corrobora sus datos con una lista que tiene un representante del centro y personal de Fuerzas Armadas. Según datos del Ministerio de Salud, el detenido tiene 28 años y laboraba en el Monte Sinaí desde octubre de 2021 en la unidad de cuidados básicos neonatales. Actualmente cumple prisión preventiva por el delito de hurto. La Corte. Semáforo de las leyes. Hoy empezó la última de 3 audiencias en la Corte Constitucional sobre las demandas presentadas en contra de las leyes del presidente Daniel Noboa. Esta vez los magistrados analizan la ley de inteligencia, que al momento tiene 12 artículos suspendidos. Jacqueline Roda sigue la diligencia. La ley de inteligencia enfrenta 4 demandas que hoy son expuestas ante el Pleno de la Corte Constitucional. La audiencia empezó con la intervención de los demandantes. Ellos advirtieron que la norma y su reglamento permiten el espionaje arbitrario y la persecución a quienes piensan distinto al gobierno. Una ley que accede con total libertad a todo tipo de información personal, sin autorización judicial y sin un control administrativo. Esta intervención estatal tan arbitraria genera un escenario ideal para la vigilancia, la persecución a organizaciones, a sociedad civil y defensores. De hecho, el riesgo es tan grande que aún así, por ejemplo, la marcha que se desarrolló
a las afueras de la Corte Constitucional, puede ser interpretado también por el presidente de la República para destinar una serie de tareas de inteligencia contra cualquier funcionario de la Corte Constitucional. Para los demandantes, la ley de inteligencia es inconstitucional porque viola una serie de derechos, como la protección de datos personales, la intimidad y privacidad, libertad de expresión, de asociación e inviolabilidad de correspondencia. Además, dicen que limita a la propia Corte. Eliminar la competencia de la Corte Constitucional sobre la desclasificación de información transgrede la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. Al cierre de este reportaje, empezaba la respuesta de los abogados de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional, que volvieron a enviar a Stalin Andino y a Mercedes Mediavilla para defender la norma. Esta es la última de 3 audiencias sobre las leyes del presidente Daniel Noboa, demandadas ante la Corte Constitucional. A diferencia de las anteriores, de solidaridad e integridad pública, la ley de inteligencia solo fue cuestionada por el fondo, no por la forma. Los artículos más controvertidos de la ley de inteligencia están suspendidos provisionalmente. Entre ellos se encuentran los que autorizaban la vigilancia sin orden judicial, la interceptación de comunicaciones y la asignación de recursos especiales, entre otras facultades del Centro Nacional de Inteligencia. Paul Romero amplía esta información. Los artículos más polémicos de la ley de inteligencia están en pausa. El pasado 5 de agosto, la Corte Constitucional suspendió temporalmente 12 artículos de los 58 que tiene ese cuerpo legal, 8 artículos del reglamento y una disposición general. La ley fue aprobada en junio con 77 votos del oficialismo y sus aliados en la Asamblea, después de más de 3 años de trámite parlamentario. La Corte suspendió los artículos a pedido de organizaciones sociales y de derechos humanos que consideran la ley atentatoria a los derechos y garantías de las personas. Los artículos suspendidos son los que obligan a las instituciones públicas a entregar cualquier información de manera oportuna y completa al Centro Nacional de Inteligencia. También a las operadoras de servicios de telecomunicaciones de conexiones de abonados telefónicos que tienen la obligación de entregar la información histórica o en tiempo real para operaciones de inteligencia y contrainteligencia. La retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. La competencia del Centro de Inteligencia para la clasificación de la información reservada, secreta o secretísima. También está suspendido el texto sobre la asignación de un fondo permanente de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia de los 7 subsistemas, la regulación de los agentes de seguridad, la obtención de doble identidad y la aplicación de técnicas de infiltración sin autorización judicial. Hasta que la Corte Constitucional resuelva si estos artículos son constitucionales o no, está vigente la regulación de los subsistemas de inteligencia de la fuerza pública y de otras instituciones como la UAFE, el SRI. Y atención a esta noticia, hace pocos minutos el presidente de la República, Daniel Noboa, hizo cambios en toda la cúpula militar con la firma de 2 decretos ejecutivos. El mandatario agradeció los servicios a Jaime Vela, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Pablo Caicedo, el comandante de la Fuerza Naval, Celiano Ceballos, comandante de la Fuerza Aérea, y Henry Delgado, el comandante del Ejército, quien ahora será el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En Televistazo de las 19 horas explicaremos en mayor detalle estos movimientos del alto mando militar. La Policía Nacional abrió una convocatoria para seleccionar a 2.709 uniformados de los niveles directivo y operativo. Fabiola Santana informa que se han implementado una serie de requisitos para evitar el ingreso de miembros de bandas delincuenciales. La Policía Nacional lanzó la convocatoria para el reclutamiento de 2.709 policías. Son 210 cupos para oficiales, 2.294 para nivel operativo, bachilleres y profesionales de tercer nivel y 205 para pueblos y nacionalidades. El proceso de inscripción en el portal web iniciará el lunes 8 de septiembre con quienes tengan número de cédula terminado en 1 y 2. Concluirá el 12 de septiembre con los dígitos 9 y 0 y el 13 y 14 de septiembre serán los últimos días para todos los dígitos. Los parámetros que van a ser evaluados son los psicológicos, los cognitivos, los académicos,
los médicos, los físicos y también pruebas de confianza. Los requisitos generales son tener hasta 24 años de edad, ser ecuatoriano. Los varones deberán tener una estatura de 1.68 metros y las mujeres de 1.57. Estado civil soltero y sin cargas familiares. Hay otros requisitos implementados para evitar que se filtren miembros de bandas delincuenciales, entre ellos no tener investigaciones previas, procesos penales, sentencias ni contravenciones sancionadas con prisión, no tener antecedentes penales, no haber sido investigado por violencia intrafamiliar y no haber sido dado de baja de otros centros de formación. No poseer tatuajes, no tener expansores en lugares visibles del cuerpo, hacer la declaración juramentada del postulante de no haber participado en actividades relacionadas con hechos de corrupción, delincuencia individual u organizada. Luego de la postulación vendrá la validación de requisitos, estatura, documentos y las pruebas respectivas. Los bachilleres que postulen para oficiales se formarán por 4 años, los bachilleres para nivel operativo 2 años y operativos con títulos de tercer nivel 1 año. El número de seleccionados es proporcional al de policías jubilados en este año. Mundo. Muere el portavoz de Hamás en la ciudad de Gaza. El gobierno de Israel confirmó el fallecimiento de Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamás, en un ataque ejecutado este sábado en la ciudad de Gaza, mientras su ejército continúa su ofensiva contra la milicia islamista. El grupo armado palestino había denunciado previamente que decenas de civiles murieron y resultaron heridos en ataques israelíes contra un edificio residencial en el distrito, pero no ha confirmado la muerte de este miembro del grupo. Israel continúa su ofensiva en respuesta al atentado del 7 de octubre de 2023. Y en Estados Unidos, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se anticipa a una posible militarización de la ciudad y se opone a un despliegue ordenado por el presidente Donald Trump. Según Johnson, la policía no cooperará con los agentes federales que deberán identificarse y no llevar la cara cubierta. El alcalde ha expresado su preocupación por una posible aplicación de fuerza militar contra los migrantes. La Casa Blanca califica la postura de Johnson como un truco publicitario. El presidente Donald Trump, por su parte, argumenta que Chicago necesita ayuda debido a los incidentes de violencia. Y las lluvias en el sur de Houston, Texas, en Estados Unidos, provocaron inundaciones que afectaron viviendas y carreteras. Varios conductores quedaron varados e incluso a algunos residentes pues les tocó trabajar para sacar el agua de sus casas. El transporte aéreo también se vio afectado. Tanto el aeropuerto George Bush Intercontinental como el Hobby informaron sobre la suspensión temporal de vuelos durante las lluvias más intensas. Las tormentas se calmaron anoche, pero los meteorólogos advierten que se esperan más precipitaciones esta semana y de mayor intensidad. Internos de una universidad y médicos residentes son investigados por consumo de alcohol dentro del hospital durante la guardia de trabajo, mientras que un operativo en Guayaquil deja 15 detenidos con 2.000 cápsulas artesanales con material explosivo. Merlin Ochoa con esta información. En Guayaquil, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES vuelve a estar en la mira. En las imágenes que circularon por redes sociales, se observa a guardias de seguridad ingresando a dormitorios y revisando cajones, camas y bolsos. Decenas de latas de cerveza y botellas de diferentes tipos de licor escondidas en casilleros. En uno de los videos se observa a una persona acostada que no se levanta pese al bullicio del operativo. El hospital confirmó en un comunicado que un grupo de internos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, junto con médicos residentes y personal contratado, protagonizaron una reunión no autorizada. Hasta el cierre de este reportaje, el Comité de Coordinación Asistencial Docente seguía reunido en el hospital, pero se anticipó que los médicos residentes serán desvinculados de inmediato. La universidad informó que los estudiantes señalados serán remitidos a la Comisión de Ética y Disciplina de la institución. Con 606 uniformados, helicópteros y drones, la policía realizó 20 allanamientos en el norte y noroeste de la ciudad.
15 personas fueron detenidas, 15 armas de fuego incautadas, 25 vehículos entre autos y motocicletas recuperados, además de droga y 2.000 cápsulas artesanales con material explosivo. Las autoridades confirmaron que al menos 4 de los capturados están implicados en 3 crímenes cometidos en el sector de Nueva Prosperina. El año lectivo 2025-2026 también inicia con cambios para los docentes. Una estrategia busca que dediquen menos tiempo a tareas administrativas y burocráticas. Y así que puedan concentrarse en la planificación y preparación de las clases. Diego Puente explica de qué se trata. El Ministerio de Educación busca reducir el tiempo que los profesores usan para llenar matrices, informes, planificaciones, tabulados y más papeleo que considera innecesario. Televistazo conversó con profesores de instituciones fiscales que destinan entre el 40 y 50% de su tiempo en actividades administrativas y burocráticas y no en dar clases. Entonces estamos destinando aproximadamente de unas 15 a unas 20 horas por semana en la carga administrativa burocrática. Algunos aseguran que no conocen qué pasa con esos documentos que envían a las autoridades de la institución y a los distritos educativos. Es información que se puede automatizar y es información que realmente para nosotros no es necesaria. El Ministerio de Educación propone cambiar eso y desde este año lectivo rige la estrategia Tiempo para ser docente, para que los profesores reduzcan cerca de 7 horas semanales a llenar esos documentos. Hoy por hoy, en la actualidad, tenemos 112 horas aproximadamente para actividades adicionales, ¿sí?, al periodo pedagógico de clase, al mes. Ahora, hoy por hoy, en este plan estratégico estamos reduciéndolas a 85 horas para actividades adicionales del periodo pedagógico de clase. La estrategia tiene 16 actividades que se implementarán hasta marzo del 2026. Una es hacer más simple la información que deben llenar sobre el aprovechamiento de los estudiantes y mejorar el sistema informático para cargar las calificaciones. Otro paso será estandarizar y hacer más ejecutiva la planificación curricular anual, en la que los docentes escriben en matrices hasta el más mínimo detalle de cómo impartir sus clases y los insumos a usar. Otro cambio será la firma de un solo permiso al año del consentimiento para salidas académicas y uso de imagen de los estudiantes, y ya no para cada evento. Los cambios se hicieron luego de aplicar una encuesta a 9.957 docentes. El ministerio plantea que ya no existe una sobrecarga laboral que superaba las 40 horas semanales, y de ser el caso, se puede aplicar en la planificación de clases. Ecuador y Corea del Sur firmarán el TLC conocido como SECA, que permite que 8 de cada 10 productos ecuatorianos entren de inmediato con arancel cero al mercado coreano. Sí, por otro lado, asimismo, vehículos, maquinaria y medicinas coreanas tendrán reducciones arancelarias de forma progresiva, como nos cuenta María Gabriela Carpio. Este martes 2 de septiembre, Ecuador y Corea del Sur firmarán el Tratado de Libre Comercio conocido como SECA, por sus siglas en inglés. Se trata del acuerdo más amplio y moderno que concretará Ecuador, con 23 disciplinas, y permitirá que el 80% de los productos ecuatorianos ingresen al mercado coreano con arancel cero desde el primer día en que entre en vigencia. Entre ellos destacan el camarón, que actualmente entra a ese mercado con un arancel del 20%. Con la firma del tratado se habilita un cupo de 10.000 toneladas. El chocolate, que hoy paga un 8% de impuesto, y el café en grano, que tiene un arancel del 2%. Estos se suman a una larga lista de productos ecuatorianos, que aunque no entran de inmediato, irán reduciendo sus aranceles progresivamente. El cacao y sus preparaciones, que pagan 8%, bajarán a 0% en un plazo de entre 3 y 5 años. El café instantáneo dejará de pagar 8% de impuesto en un plazo de 3 años. El arancel del 30% del banano y plátano se eliminará en 5 años. El atún, que hoy paga 20%, llegará a 0 en 7 años, al igual que el 45% de los aranceles que cancelan los chifles y snacks. Las rosas también dejarán de pagar impuestos en un plazo largo de 12 años. Según el gobierno, se ha protegido sectores sensibles como textiles, metalmecánica y línea blanca, con exclusiones y plazos de desgravación de hasta 15 años. En total, el acuerdo cubrirá el 98.8% de las exportaciones ecuatorianas actuales hacia Corea del Sur, y eso incluye nuevos productos. Arándanos, los aguacates, los brócolis, tienen aranceles de entre el 20%, 30%, 40%,
y se van a ir desgravando entre 10 y 7 años. Por el lado de las importaciones, unos 1.000 productos coreanos ingresan al país, de los cuales 750 pagan hasta $20 millones en impuestos, según FedExport. Por ejemplo, los vehículos, principal producto coreano en Ecuador, no se liberan de inmediato. Hoy pagan hasta 40% de aranceles y se irán reduciendo según el modelo. Los SUV, camionetas y autos quedarán libres de impuestos en un plazo máximo de 15 años. Las máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos que pagan entre 5 y 25% tendrán desgravaciones inmediatas en algunos casos y en otros graduales de hasta 10 y 15 años, mientras que los productos farmacéuticos con aranceles entre 5 y 10% también entrarán en su mayoría libres de impuestos desde el inicio y el resto en un máximo de 15 años. Este es el segundo acuerdo comercial de Ecuador con un país de Asia, luego de que en el 2024 entró en vigencia el TLC con China. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerde que en ecuavisa.com usted puede conocer los detalles sobre la convocatoria de la Policía Nacional para más de 2.000 agentes. Estefi. Y en nuestras redes sociales también, Fer, las noticias se actualizan minuto